Buenos días, vamos a comenzar con la clase de temperaturas extremas. ¿Por qué vamos a entrar en el tema de temperaturas extremas? Es importante para el ingeniero industrial tener conocimiento acerca sobre los temas de seguridad e higiene industrial, específicamente los de higiene industrial, porque con ellos nosotros podemos prevenir y anticiparnos a cualquier situación de riesgo para las personas en sus respectivos centros de trabajo. Y uno de los riesgos físicos pues que tiene gran importancia dentro de los centros de trabajo son precisamente la evaluación de las temperaturas extremas, que hace parte del riesgo físico. Entonces, generalmente nosotros la evaluación de temperaturas extremas la vamos a ver, en este caso, más enfocada hacia el calor. Y nos damos cuenta que existen procesos industriales que por su naturaleza pues tienen ciertos aspectos o procesos que pueden llegar a ser calientes y otros pocos son fríos. La idea pues obviamente es que tratar de proteger a las personas en sus ambientes de trabajo para evitar cualquier tipo de situación que pueda generarle una enfermedad laboral o algún tipo de riesgo de tipo accidental. Entonces, pues básicamente lo que pretendemos aquí es establecer mediciones con respecto a los valores de confort térmico en ambientes de trabajo, tratar de medirlos, saber de antemano cuáles son los efectos que puede generar en el organismo, que generalmente son de tipo fisiológico, como la sudoración, el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de la temperatura interna del cuerpo. Asimismo, como toda evaluación higiénica, es necesario compararse con los límites umbrales de exposición o la legislación que obliga como tal que aquellos centros de trabajo o procesos que tengan alto riesgo en su oficio en términos de confort térmico, es necesario pues validar cuál es su tipo de exposición, cuál es la magnitud del riesgo, la trascendencia del riesgo y obviamente qué mecanismos vamos a hacer para tratar de validarlo. Estos límites umbrales de exposición lo que está referido es más que todo por exposición o por tiempo de exposición, para evitar que la persona esté expuesta durante mucho tiempo a esa situación de riesgo. Entonces, entremos lo que es calor. Calor es la energía transferida entre dos sistemas y que está relacionada con la diferencia de temperatura que existe entre ellos. Entonces, calor es una transferencia de calorífica entre un sistema 1 y un sistema 2. Ese sistema 1 es un sistema en un estado de alta densidad de energía que se transfiere a un sistema de un estado de baja densidad de energía. Entonces, generalmente hay un tránsito de calor que es lo que hablamos como transferencia. Entonces, realmente esta transferencia se puede dar de 4 tipos: por conducción, por convección, por radiación y por evaporación. Cuando hablamos por conducción, estamos hablando del traspaso intermolecular entre contactos de dos sustancias, donde se pasa de la más caliente, de la más caliente a la menos caliente. La idea pues obviamente es que, pongamos un ejemplo de esto, una fuente calorífica, por ejemplo una fogata, nosotros coloquemos una astilla de hierro o una varilla de hierro y básicamente, precisamente por las propiedades del hierro, pues tiene las propiedades de conducción del calor. Y básicamente al colocarla pegada a la fogata, pues esa esquina que está directamente a la llama va a estar más caliente y poco a poco va a ir transmitiendo intermolecularmente hacia la esquina siguiente. Va a pasar de más caliente a menos caliente hasta que completamente ya esté caliente todas las astillas de hierro. Ese es conducción. Convección es cuando hay un intercambio de calor que ocurre a través de fluidos en movimiento, que está relacionado con el intercambio de calor entre la piel y el aire que la rodea. Entonces hay que tener en cuenta que la temperatura del ambiente existe y que el cuerpo también tiene una temperatura. El cuerpo trata de termorregularse dependiendo de la temperatura que hay en el ambiente. La idea pues obviamente es tratar de que el cuerpo pueda sostener esa temperatura. Entonces pongamos un ejemplo de convección. Convección no es más que
tratar de que de forma en movimientos de fluidos, tratar de homogenizar la temperatura, ¿verdad? A tal punto que lo que antes estaba caliente va a pasar a frío y antes de lo que estaba frío va a pasar a caliente. ¿Cómo podemos ver eso? En un aire acondicionado. El aire acondicionado, cuando estamos en un lugar que hace demasiado calor y el aire va entrando poco a poco, pero con el movimiento del aire, pues poco a poco lo que estaba caliente va a estar más fresco o más frío. Así sucesivamente también se puede ver en una olla de agua que ponemos directamente al fogón. Pues obviamente la olla de agua está fría, pero cuando la estamos colocando al fogón, esa agua va a ir rotando y va a ir moviéndose, todos los fluidos se van a ir moviendo y ese intercambio, ese movimiento circular que va a haber en eso, lo que abajo estaba caliente va a pasar arriba hasta que se haga caliente todo el agua. Entonces va a haber una transferencia de calor a través de la convección por ese medio. Cuando estamos hablando de radiación, hacemos una transmisión de calor por medio de ondas electromagnéticas. Ocurre entre la piel y los objetos que irradian calor en forma de rayos infrarrojos. Un ejemplo de esto es el sol y es evidente que los hace a través de ondas electromagnéticas o rayos infrarrojos. Obviamente es un tipo de transmisión de calor natural, pero pueden existir un tipo de radiación de transmisión de calor por medio de radiación, pero por sólidos vecinos. ¿Qué son los sólidos vecinos? Pues poner hornos, por ejemplo los hornos al estar muy calientes generan unas ondas electromagnéticas que lo que se llama pues lo que le llamamos fogaje, ¿sí? Ese fogaje termina en algunos casos transfiriendo calor. Ese fogaje va a permitir que el cuerpo pues obviamente trate de termorregularse y va a hacer una incidencia dentro de la temperatura que hay en el lugar. Entonces, por medio de esas ondas electromagnéticas van a llegar a generar calor o incluso a generar quemaduras por medio de radiación. La evaporación es una transmisión de calor entre la piel y el aire que lo rodea mediante la evaporación del sudor. Cuando la temperatura del medio es mayor que la de la piel, en lugar de perder el calor, el cuerpo lo gana por radiación y conducción. En tal circunstancia, el único medio por virtud de que el cuerpo puede perder calor es la evaporación. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo, como les dije anteriormente, tiene un metabolismo basal, tiene una temperatura interna. Esa temperatura interna con la temperatura externa va a tratar el cuerpo de termorregularse. Pero cuando la temperatura del ambiente externa es mucho mayor, él va a tratar de termorregular y lo que va a hacer es que tratar de compensarse. Y por ello es que empieza como tal la evaporación a través del sudor. Entonces, a través del sudor estamos perdiendo kilocalorías, pero a la vez estamos perdiendo porque de alguna forma nos estamos aclimatando con el sudor, pero también perdemos toxinas. Entonces es importante aquí lo que se llama la hidratación. Entonces esas son las diferentes formas de transferencia de calor entre el hombre y el medio ambiente. Existen unas variables involucradas en el intercambio calórico que son importantes mencionarlas porque cada una de ellas no es solamente la temperatura del ambiente, cada una de ellas incide en que la persona se sienta bien o mal. Entonces, por ejemplo, el calor metabólico, la temperatura del aire, la velocidad del aire, la humedad relativa del aire y la temperatura radiante de los sólidos vecinos. Cuando hablamos del calor metabólico nos estamos refiriendo a esa temperatura que también estamos incrementando por efectos de la carga de trabajo. Estamos hablando de los esfuerzos físicos. Entonces, básicamente el metabolismo basal lo estamos incrementando adicional a la carga de trabajo que le estemos incrementando al cuerpo. La temperatura del aire es la temperatura externa, la que tiene el ambiente, la del clima, y velocidad del aire es el viento, es la velocidad del viento, la humedad relativa del aire es la saturación de vapor de agua que hay en el ambiente, la temperatura radiante del sólido vecino es la temperatura de radiación que puede generar incluso lugares que son muy calientes, por ejemplo un horno, etcétera. Entonces estas variables involucradas de alguna forma van a incidir en que el calor sea mucho mayor, sea menor o sea mucho mayor. Lo que queremos saber es qué tanta sobrecarga hay en un ambiente.
Por tanto, es importante hallar el índice de temperatura de globo y bulbo húmedo que se llama el TGVH. Asimismo, en inglés se llama WGT. Este método sirve para hallar lo que es la carga térmica y habla sobre varias temperaturas, la combinación de varias temperaturas. Temperatura de globo, que es TG, bulbo húmedo, que es TBH, y el bulbo seco, que es TBS. Que obviamente lo que quieren mirar es que cuál es la carga de calor ambiental en un lugar, pero en un ambiente ya teniendo carga solar o sin carga solar. ¿Por qué yo divido carga solar o sin carga solar? Porque efectivamente lo que queremos ver es que cuál es la incidencia de la radiación directa natural y la no natural. Entonces, con carga solar, el TGVH es igual a la constante 0.7 multiplicada por la temperatura bulbo húmedo más la constante 0.2 multiplicada por la temperatura globo más la constante 0.1 multiplicada por la temperatura bulbo seco. Hay que entender que en la carga solar estamos hablando de un ambiente totalmente en intemperie, estamos directamente enfocados en el sol. Cuando estamos hablando sin carga solar, la fórmula del TGVH es igual a la constante 0.7 multiplicada por la temperatura bulbo húmedo más la constante 0.3 multiplicada por la temperatura globo. Sin carga solar nos estamos refiriendo a ambientes internos, interinos. Porque cuando estamos hablando que estamos debajo de un techo y tenemos una sombra, ahí no estamos hablando sin carga solar. Porque entendamos, y por ahí lo dijimos en la anterior diapositiva, hablamos de la radiación. La radiación se da a través de ondas electromagnéticas. Por tal razón, las ondas electromagnéticas no solo van a ser detenidas por un techo, sino que de alguna forma ingresan de otras maneras, de forma lateral incluso. Entonces es necesario saber que sin carga solar no es solamente ponerle un techo. Bien, ¿cuál es el promedio del TGVH? El promedio del TGVH es la sumatoria de los TGVH hallado en cada una de las situaciones o actividades de trabajo o en la misma situación actividad de trabajo multiplicada por el tiempo de exposición entre la sumatoria de los tiempos de exposición a los que están. ¿Cómo miramos esto? Esto lo miramos que si estamos en un ambiente, estamos evaluando una actividad donde la exposición de calor es continua, entonces nos tenemos que hacer sobre la base de una hora. ¿Sí? La exposición sobre una hora. Y si estamos hablando de que la exposición es intermitente, lo tenemos que hacer sobre la base de 2 horas. Entonces este TGVH es promedio. Es una forma de hacerlo teniendo en cuenta los tiempos de exposición, pero también lo podemos hacer como un promedio normal. Hablando pues del calor metabólico, el calor metabólico se dice que es una combinación generado por el metabolismo basal, que hablamos de que la temperatura del cuerpo, el cuerpo tiene una temperatura propia, que es el metabolismo basal, más el quemado por una actividad física. Entonces, entre más esfuerzo físico haga una persona, mayor se va a incrementar la temperatura del cuerpo. Obviamente que es el que va a tratar de contrarrestar la temperatura del ambiente. Entonces, ¿cómo hacemos para valorar la carga metabólica? Se calcula mirando primero las tareas realizadas durante un ciclo completo de operaciones y atribuyéndole un valor de calor metabólico según el tipo de trabajo. Aquí hay una tabla que asigna teniendo en cuenta, obviamente, y se los muestro aquí, siguiente diapositiva, les voy a mostrar que por cada tipo de trabajo, es decir, entre la carga laboral, o sea, trabajo liviano, moderado, pesado, hay una serie de actividades en cada una de ellas y obviamente tiene unas kilocalorías que se desprenden o unas kilocalorías que se vienen a manifestar por la cantidad de actividad que se haga. Entonces nos podemos dar cuenta aquí, en esta tabla, que hay varias columnas. Cada una de estas columnas son diferentes unidades, pero que están representadas en una. En este caso nos vamos a dirigir a las mismas kilocalorías por minutos. Entonces, aquí la actividad, por ejemplo, de sueño, las kilocalorías por minuto, a pesar de que estamos totalmente tranquilos, relajados, cero carga, igual tenemos unas kilocalorías de 1.05. Si se dan cuenta, ¿qué quiere decir? Que eso sería el metabolismo basal, o sea, la temperatura propia del cuerpo, es decir, 1. Así conforme y el trabajo va pasando de liviano a moderado y pesado,
cada una de las actividades, si se dan cuenta, va aumentando. La primera actividad del moderado dice sentado, movimientos del brazo y piernas moderados, tocar el órgano, conducir un automóvil. Y así sucesivamente van aumentando las actividades. Pero cuando tú vas a las kilocalorías por minuto en cada una de las actividades, te das cuenta que hay un intervalo, 2,8 a 3,3. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el dato promedio o tomar los dos datos de los extremos. ¿Listo? Entonces, asimismo, si miramos el trabajo pesado, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, el trabajo muy pesado, sostenido y prolongado, que es el último del trabajo pesado, dice que las kilocalorías por minuto es de 8,3 a 10, es decir, que en promedio es 9,1. Bien, ¿para qué yo necesito estos datos? Estos datos, como les dije, que es el metabolismo del cuerpo. No es el metabolismo basal, porque el metabolismo basal es el que tiene el cuerpo. Y el metabolismo solo es la suma del metabolismo basal más la carga de trabajo. ¿Listo? Ahora, ¿para qué yo necesito saber eso? Yo necesito saber porque es que cuando una persona está haciendo un trabajo físico, un trabajo normal, cada vez que esa persona va incrementando su trabajo físico y la temperatura del ambiente va aumentando, es más difícil que la persona pueda tolerar ese calor. Entonces, por tal razón, pueden llegar a una situación en la que la persona puede llegar a un golpe de calor o incluso al infarto. Listo. Entonces, mirando esta evaluación de jornada de trabajo y descanso, lo que sugiere es un tipo de descanso para un tipo de jornada. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta que existen 4 niveles o categorías, teniendo en cuenta qué tanto la persona tiene que trabajar y qué tanto la persona debe descansar. Entonces, primero, número 1, aquí hay 4, en este monograma, aquí hay 4 semicurvas o rectas y cada una de ellas es un nivel. Entonces, aquí es nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¿Listo? Importante saber. ¿Cómo lo leemos en este dato? Lo leemos de esta manera. Todos los datos que están hasta aquí, hasta la segunda línea, antes de la segunda línea es nivel 1. De la segunda línea antes de la tercera es nivel 2. De la tercera a la cuarta línea es nivel 3. Y de la cuarta para adelante es nivel 4. ¿Listo? Eso es importante conocer. ¿Para qué? Para poder definir. ¿Qué quiere decir? Que este nivel 1 hasta aquí, todos los datos que ven aquí, quiere decir que la persona debe trabajar continuamente. Asimismo, que todos los datos que ven aquí quiere decir que la persona tiene que trabajar 25% de trabajo, 75% de descanso por una hora. ¿Qué quiere decir? Que son 15 minutos trabajando, 45 descansando por hora. ¿Listo? Ahora, leyendo el monograma de manera general, nos damos cuenta que aquí en la eje de las X habla del metabolismo, que son las kilocalorías por minuto. Nos remitimos a las tablas anteriormente. ¿Y cómo nos remitimos a las tablas anteriormente? Tenemos que validar cuál es la actividad de la persona. Si la persona tiene una actividad de trabajo pesado, pues miramos en cada una de esas actividades, en cada uno de esos, en ese Excel, miramos cada una de las personas para ver qué hace y dependiendo de eso así le ponemos las kilocalorías por minuto, ¿verdad? ¿Qué es este WGT? Ya lo dijimos anteriormente que es el mismo TGDH. Entonces, teniendo en cuenta los datos, si es con carga solar, si es sin carga solar, entonces vamos a sacar un dato, ese dato lo vamos a poner aquí, en el eje de las Y. ¿Listo? Entonces pongamos un ejemplo. Si nosotros tenemos un metabolismo como el que ahorita dijimos de trabajo pesado, dijimos que es de 8,3 a 10 y que el promedio era 9,1. Vamos a poner el dato aquí, 9,1. ¿Listo? Y pongamos un ejemplo que el WGT, luego de hacer todo lo correspondiente, digo que estoy en una temperatura de 33 grados centígrados y lo pongo aquí. ¿Listo? Lo que hago es unir los dos datos y siguiendo pulso de maraquero, aquí unimos este dato hasta aquí y aquí es el punto de esto. Entonces, ¿qué tipo de nivel estamos viendo? El nivel tipo 4, es decir, que la persona
debe trabajar 15 minutos y 45 descansar. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más aumente la temperatura o la sobrecarga térmica y más sea la carga de trabajo, más debe descansar la persona. ¿Listo? Eso es lo que representa lo que es la evaluación de jornada de trabajo descanso. Bien, pasemos a lo que es el cálculo del índice de temperatura efectiva. Aquí no es más que la definición de cualquier combinación de temperatura, humedad y movimiento del aire que origina una sensación de frío o de calor. Resumen de esto quiere decir es que es la real sensación de frío o de calor que tiene una persona a un ambiente. ¿Por qué? Porque realmente aquí estamos metiendo aspectos como la humedad, que es la saturación de vapor del aire. ¿A qué me refiero? Que ustedes se dan cuenta que entre más sea la humedad, mayor calor podemos tener y eso permite que menos evapores. Entonces hay que tener en cuenta de la humedad. Cuando estamos hablando del movimiento del aire, estamos hablando del viento. Entre mayor viento hay, la persona se refresca más. Entre menor viento, cuanto la velocidad del aire es nula, no se mueve ni un arbolito ni nada, entonces más calor va a haber. Entonces, obviamente que es realmente la sensación de frío o de calor que tenga la persona. No es solamente la temperatura del ambiente que entra aquí, entran más variables, humedad, temperatura del aire y aparte la velocidad del aire. ¿Cómo yo hallo la velocidad del aire? A través de un anemómetro. Ese anemómetro pues me permite dar el dato. Sin embargo, si no tenemos un anemómetro, pues sencillamente a través de Google nosotros podemos buscar la velocidad del aire del momento. ¿Por qué del momento? Porque la velocidad del aire fluctúa y no es en todo el día el mismo dato. ¿Listo? Cuando vayan a definir sus datos en el protocolo tienen que tener en cuenta eso. Bueno, ahora remitiéndonos a este monograma, lo que queremos a través de este monograma es calcular el índice de la temperatura efectiva. ¿Cómo hacemos? Aquí estamos validando que en esta paralela, esta que está aquí, es la temperatura de bulbo seco. ¿Listo? Y esta que está aquí es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Listo? Es importante conocer esos dos datos, pero dijimos que no solo la temperatura y la humedad, sino que estamos hablando del movimiento del aire. Entonces vamos a ver cuál es la velocidad del aire. La velocidad del aire se saca por estas líneas o perpendiculares que pasan aquí. ¿Listo? Estas son, que van subiendo, estas son las velocidades del aire que se da por metros por segundo. En Google ustedes lo pueden encontrar por kilómetros por hora. Kilómetros por hora. Hay que hacer la conversión para poderle llevar este monograma. ¿Listo? Y toda la perpendicular que pasa a lo contrario de la velocidad del aire, todas estas que van bajando aquí, son las temperaturas efectivas escala básica. ¿Listo? O sea, los datos 20, 25, 30, 35, 40. Bien. Entonces, conociendo estos datos del monograma, es importante ahora validar con un ejemplo para poder proyectar lo que es la temperatura efectiva que es lo que queremos hallar aquí. Bajo esas razones, entonces pongamos un ejemplo. Que a mí me salga que la temperatura del aire es 35 grados centígrados. Yo lo pongo aquí. ¿Sí? Temperatura, del bulbo seco es 35 grados centígrados. Si me dicen que también la temperatura de bulbo húmedo también es 35 grados centígrados, lo pongo aquí. ¿Qué hago? Unifico, obviamente de forma recta, porque yo sí tengo pulso de maraquero, paso la línea, y pasa por todo el monograma. Bien, ahora, luego que ya yo halle a través del anemómetro o a través de Google, halle la velocidad del aire, pongo un ejemplo que me dé 1. Entonces yo lo que hago es subir por toda esta línea que está aquí hasta que atraviese y sea perpendicular a la que pase de las temperaturas. Cuando yo llego ahí, exactamente en ese punto, ahí lo que voy a hacer es pasar la perpendicular. Así. Que va a ser la temperatura efectiva. Esa temperatura efectiva, ¿cómo la leo? Aquí es 30, 31, 32, 33, 34. 34 grados centígrados es
la temperatura efectiva. ¿Listo? Así se halla la temperatura efectiva. Entonces es la real sensación de frío o de calor. Puede haber un ambiente pesado, pero realmente sentimos esto porque la velocidad del aire tiene algo. Está baja, pero baja. Y lo que hace es bajar un poco esto. ¿Listo? Entonces, entre más sea la velocidad del aire, debería bajar las temperaturas. Listo, entonces espero que les haya servido el día de hoy esta explicación, que les sirva para el protocolo y les agradezco mucho la atención. Hasta luego.